Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. La verdad es que he querido tener este espacio para poder conversar. No es un espacio, digamos, programado o ampliamente producido, pero la verdad es que hace varios días que estoy queriendo conversar o exteriorizar varios de los pensamientos que tengo por acá, por la cabeza, y que tienen que ver mucho con lo que he venido pensando y con lo que he venido pensando y con lo que he venido experimentando. Como muchos de ustedes probablemente sepan, sábado a sábado yo tengo un programa con un amigo, hablamos de diversas cosas y todos estos meses, todo este mes he venido hablando bastante de religión, bastante de la religión de hecho en la que yo crecí. Y debido a este programa, pues mucha gente con la que he crecido, en la iglesia en la que crecí, hemos vuelto a contactar, a conversar, a intercambiar ideas, que creo es lo mejor que uno puede realizar, ¿no? Entonces yo necesito o quiero ahora poder exteriorizar algunas ideas que tengo aquí en la cabeza y quisiera que ustedes también las puedan tener ahí, las puedan empezar, seas creyente o no, las puedas empezar a germinar en la cabeza, las puedas eh, analizar con mayor detalle, que te detengas un momento de tu día ajetreado y puedas pensar en esto de acá. Quiero hablar un poco sobre las religiones, quiero ahondar en este tema, las religiones y su control sobre las personas, porque creo que en los programas que he tenido o que tengo los sábados no tengo el espacio o el tiempo, dada la naturaleza del programa, de poder ahondar y profundizar en esto. Eh, Vayamos por un primer punto. Todos necesitamos creer, todos necesitamos tener fe en algo que pueda trascender. Y aunque esta frase parezca algo bastante obvio y algo que no de poca trascendencia, en realidad es algo bastante interesante para pensar. Nuestra sola existencia, la existencia que nosotros tenemos como personas y el sabernos finitos, el saber que un día vamos a morir, es motivo suficiente para, fue un motivo tan fuerte para nuestra especie que fue necesario poder crear, poder creer en algo totalmente superior a nosotros mismos. Es interesante cómo las personas que por primera vez llegaron a ser Homo sapiens, ¿no? Los seres humanos, cuando evolucionamos, la única forma de mantenernos juntos, de lograr un solo objetivo, no fueron tanto por leyes establecidas por nosotros mismos, sino por un pensamiento que trascendía a nosotros. O sea, me refiero al hecho de creer en una deidad, de creer en un ser superior, de tener fe en algo. Porque está en nosotros esa necesidad de creer. ¿Por qué necesitamos creer? ¿Por qué necesitamos trascender? Probablemente porque esta creencia o esta trascendencia le dé un sentido a nuestras vidas, le dé un sentido trascendente. El hecho de creer de que hay algo más allá de lo que nosotros pensamos, ya le da un sentido a nuestras vidas. Desde el momento en que nos pusimos de pie y empezamos a andar en dos piernas, que empezamos a armar civilizaciones, que empezamos a tener hábitos y empezamos a forjar nuestras propias culturas, entonces hemos desarrollado ese deseo por creer en algo. Incluso cuando no fueras tú creyente o no creas en una deidad, actualmente hay mucho bombardeo de publicidades y promociones de que debes creer al menos en ti mismo, de que debes creer en lo que tú puedes lograr, de que debes creer de que tú eres capaz de superar todas las barreras y de que eres capaz de ir más allá de tus propios límites. Aunque no lo creas, ese tipo de pensamiento sigue siendo una forma de creencia. Ok, cambiaste la deidad, pero crees en otra cosa. Hay gente que se considera atea o agnóstica, pero sin darse cuenta creen en la economía. Es decir, cuando tú aceptas ya un billete o aceptas una transferencia, si te percatas, eso no existe en sí mismo. Los números en tu cuenta bancaria
no tienen un valor en sí mismo, sino el valor que un grupo de personas hemos consensuado y hemos llegado a decir, ok, esto va a valer tanto y va a representar algo, va a representar un monto para mí. Y es la fe, es esa creencia que tú tienes en ello, lo que permite que eso tenga valor. Y no solo tú, sino un grupo de personas. Es decir, aunque tú no creas en ningún Dios, de alguna manera participas en una creencia colectiva llamada el valor del dinero. Algunas personas incluso no creen en Dios, le restan poca importancia a esto que estamos hablando del dinero, pero pueden creer en personalidades. Vemos cómo fanáticos del fútbol se pueden pelear por quién es mejor, si Messi o Ronaldo, en su momento fue Maradona o Pelé. Entonces depositan su fe, depositan su pasión y depositan todo lo que son en alguien o en algo. Es esta necesidad de nosotros que tenemos como seres humanos de exteriorizar y estar siempre fijándonos en ese otro, en la otredad. No solamente en nosotros mismos, sino en aquello que tiene un significado para nosotros. Si se percatan, no es el objeto o el sujeto en sí mismo lo que probablemente a nosotros nos dé ese valor o nos dé esa trascendencia, sino es el significado que yo le doy. O sea, no es tanto el significante, sino el significado que yo le puedo dar a ese objeto, a ese sujeto. Entonces hay una necesidad nuestra de creer, de tener fe en algo, de poder establecer parámetros de creencia. Por supuesto que esta creencia se institucionalizó, se ritualizó en varias civilizaciones y culturas. Aún hoy tenemos vestigios de necesitar creer en algo. Incluso la frase hay esperanza, creamos que hay un mañana, incluso esa frase arroja vestigios de que, ok, mi realidad, la realidad presente es tan cruenta probablemente que necesito darle un significado más y bueno, tengo la esperanza de que mañana algo va a cambiar. Ni siquiera sabemos qué es ese algo exactamente que queremos, pero algo va a cambiar. El cambio puede ser positivo para mí. Tengo la esperanza, tengo la fe. Y yo no creo que eso sea algo en sí mismo dañino, ni tampoco bueno. Hay cosas que no las podemos catalogar como algo bueno o malo, simplemente como algo natural. Y es natural que nosotros creamos en algo. Ese no es el problema. No sé cuántos miles de años van a pasar para que el ser humano deje por completo la necesidad de creer en algo. Pero sí estoy seguro que llegará un momento en el que puede ser que trascendamos esa necesidad, pero creo que va a pasar mucho tiempo, está muy inherente en nosotros, es lo que nos permitió avanzar como civilización, como sociedad, es lo que nos permitió llegar a acuerdos, llegar a consensos. Es lo que permitió que nuestra especie pueda lograr un solo objetivo. Miren, les pongo un ejemplo. No era lo mismo que un emperador diera una orden para construir diversos monumentos, pero bastaba con que dijera, bueno, va a ser para el dios, va a ser para el dios en el que nuestra cultura cree, o yo soy un representante de lo divino, y de pronto eso ya se volvió una ley porque trascendía a... De hecho, el Homo sapiens pudo desarrollar ese pensamiento mágico. Los neandertales no necesariamente tenían ese pensamiento. El Homo sapiens sí desarrolló ese pensamiento mágico y ayudó a que llegara, a que se pudieran lograr determinados objetivos. Ahora, claro, hay que aclarar de que sí hubo momentos en los que muchas personas aprovecharon y se aprovechan de estas creencias para ejercer control sobre las personas. Y este video justamente tiene ese título, las religiones y el control sobre las personas, pero no de la religión en sí misma, sino de las personas que dirigen o que se colocan como representantes de la deidad a la que un grupo de gente puede adorar. Pero lo cierto es que todos necesitamos creer por el momento. Necesitamos tener fe en algo. Y eso muchas veces puede evitar que nosotros cambiemos o alteremos la realidad material que nos rodea. Lo que yo critico a las personas que están tan inmersas en el cristianismo u a otro sistema de creencia es que han puesto tanto su mirada en su futuro divino que se han olvidado de luchar por mejorar la realidad material que los rodea actualmente.
Esperan tanto que Dios venga o que Dios los lleve al cielo y que en el cielo tengan una vida mejor, que se han olvidado de trabajar para que aquí haya un mejor futuro. Ni siquiera un mejor futuro, sino un mejor ahora. Porque al final es el pasado y el futuro son también conceptos que nosotros hemos podido crear. En realidad lo que existe es hoy, el ahora, y cómo estamos viviendo actualmente. Y no sabemos si Dios un día nos llevará al cielo o no. Ese es pensamiento mágico. Eso lo podemos dejar para la fe. Si tú crees que un día estarás en el cielo con Dios y vivirás y reinarás con Él 1000 años y el Armagedón y todo ello, es parte de tu fe y tienes todo el derecho de creer. Lo que yo creo que no deberías tener el derecho es de dejar que toda tu actualidad material se denigre, se desintegre por una creencia en un futuro mejor que ni siquiera has visto o has palpado. Creo que ahí es donde empieza el fanatismo. Es normal que deseemos creer. El tema es dónde estás poniendo tu fe y dónde estás poniendo todo tu rigor religioso y qué estás haciendo con ello. Lo segundo que quería tocar era la supuesta libertad. Hace unas semanas conversaba con una persona que me decía, la gente que viene a las iglesias viene por voluntad propia y nadie las obliga a creer. Yo quiero detenerme ahí porque ahí tengo sí un serio cuestionamiento y se los planteo de esta manera. Y vamos a poner casos muy puntuales, ¿no? La mayoría de iglesias evangélicas o la mayoría de iglesias que se han formado justamente gracias a que han tenido mucha respuesta de sectores económicos de la sociedad bastante bajos y por lo tanto sin mucha educación. Estas personas no han recibido una educación probablemente formal, algunas de ellas con lo justo han podido terminar la primaria o la secundaria. Ese es por el lado académico. Por el lado laboral y profesional no tienen quizá un trabajo que los llene o los dignifique. Por lo tanto, hay un gran vacío que les atormenta, un gran vacío que les embarga. Y por otro lado está esta necesidad sociológica de necesitar el reconocimiento de una comunidad. Entonces, si te percatas, esta persona en ese estado de vulnerabilidad llega a una congregación religiosa y buscando reconocimiento, buscando amor, buscando aceptación, buscando llenar ese vacío probablemente existencial, el cual todos tenemos, pero que no nos detenemos a pensar. Llega a una comunidad religiosa donde le prometen quizá llenar todos estos, no de manera implícita, pero le prometen llenar todas estas aristas de su vida. Y esta persona, por querer llenarlas, termina aceptando las normas de estas comunidades religiosas. Entonces yo te pregunto, ¿en serio son libres? Es decir, ¿en serio existe este concepto de libertad no condicionado por justamente nuestra situación material contingente? O sea, ¿en serio somos libres? Yo diría, ¿de qué somos libres? Y yo creo que no necesariamente somos libres de. No somos libres de dónde venimos. Yo no soy libre, por ejemplo, no necesariamente soy libre de ver la vida. A mis 20 años, por ejemplo, yo veía la vida en base a mi religión evangélica y a toda la formación que tuve y a todo el adoctrinamiento al que fui sometido voluntariamente desde mi niñez. Yo no era libre de ver la vida de otra manera. Probablemente actualmente soy libre para hacer algo, pero no soy libre de. La gente que firma convenios, que firma pactos, hay muchas iglesias evangélicas o libres o neopentecostales o pentecostales, libres y demás, que se ensañan mucho con el control económico de las personas, con el control emocional, con el control personal. Y la otra persona lo acepta, pero no es libre de aceptarlo porque viene de todo un background de vida que lo ha condicionado para tomar esa decisión. Entonces esa idea de libertad ya deberíamos dejarla un poco de lado para argumentar de que la gente hace lo que hace por libertad propia o por voluntad propia. Muchas veces ya vienen condicionados de situaciones bastante paupérrimas y austeras como para tomar decisiones conscientes. Es más, yo te preguntaría a ti, ¿tú consideras que eres libre o sea, de qué eres libre si has venido de toda una situación en tu vida que ha condicionado mucho de tu manera de pensar? Esa es la razón principal por la cual tú deberías estar hoy buscando confirmar tus convicciones, buscando confirmar y escarbar un poco más en tus prejuicios y pensar por qué accionas como accionas y qué gatilla tu acción. ¿Qué está gatillando tu acción actual? O sea, ¿qué gatillaría el que mañana tú vayas a trabajar? ¿Qué gatillaría que tú mañana compres algo?
O sea, ¿qué gatilla tu comportamiento de compra, por ejemplo? ¿Qué es lo que gatilla tu comportamiento de consumo? ¿Qué gatilla el amor por tus hijos? ¿Por qué amas a tus hijos? ¿Por qué amas como amas a tus hijos? A tu esposa, a tu esposo, a tu pareja, a tu conviviente. ¿Por qué convives? ¿Por qué te has casado? ¿Por qué tú crees que casarte tiene una connotación moral y convivir probablemente no? Y al revés, ¿por qué crees que convivir es mejor que casarte? ¿Qué es casarte? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la familia? ¿De dónde viene? ¿Por qué es importante la familia? Son preguntas que, aunque podrían tener para ti respuestas tácitas, son más profundas de lo que tú crees y que no te has puesto a pensar por qué haces lo que haces en realidad. Y esta gente que no sabe por qué hace lo que hace, pretende venir a decirme a mí que la gente que va a las iglesias y da sus diezmos es gente que lo ha hecho por voluntad propia. Y se olvidan de todas estas concepciones filosóficas materiales de las que ya hemos hablado, que sí impactan en las personas. El nivel de educación impacta en la decisión que tomes. Una persona de escasos recursos que llega a una iglesia no tiene las mismas variables que probablemente tú, que sí has estudiado al menos una carrera técnica en un instituto y has tenido la oportunidad de hacerlo. La toma de decisiones no es la misma. El nivel de manipulación hacia estas personas no es la misma. Pueden ser manipuladas más fácilmente. ¿Que hay personas con maestría y doctorado que incluso así son manipuladas? Claro que sí, pero la excepción simplemente confirma la regla. A lo que voy es que, dada esta situación de vulnerabilidad, los líderes religiosos tienen mayor responsabilidad de lo que les hacen hacer a las personas que llegan a sus congregaciones. Yo te invito a que tú cuestiones el concepto de libertad que tú tienes actualmente. Que cuestiones ese concepto de que soy libre de, si de verdad lo eres. Si todas tus decisiones están supeditadas a una libertad total. Y tendríamos que ir en realidad a qué es la libertad. ¿Qué es la libertad y qué es la democracia también? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque en teoría un país libre es un país demócrata, pero ¿qué es la verdadera democracia cuando no hay verdadera educación formal para todos? De hecho, nuestras decisiones van a estar muy sesgadas si no tenemos libertad de... Quizá tengas libertad para, ¿no? Yo soy libre, aunque yo soy libre para comprarme, no sé, algo, una gaseosa, para comprarme un sándwich, soy libre para, pero no necesariamente soy libre de todo mi bagaje de vida y todas las cosas que sucedieron en el pasado para poder decidir hoy lo que decido. Una tercera cosa que quisiera hablar es por qué queremos creer. Y es aquí donde viene el gran problema de nosotros. Si tú te pusieras a pensar por un momento, o te invito a hacerlo ahora en realidad, cuál es el significado de nuestra vida, o no de nuestra vida, de la vida en sí misma, quizás llegues a la conclusión de que, objetivamente hablando, la vida no tiene un sentido en sí misma. Es decir, somos nosotros una raza de primates avanzados en una estrella menor de una galaxia, como las hay entre miles de galaxias, y probablemente haya universos que aún no hemos observado, porque nuestro avance tecnológico nos permite ver el universo observable, pero hay un universo no observado aún. Es decir, la deuda que tenemos mañana que pagar es irrelevante cósmicamente hablando. Es más, si te percatas, el universo, según la ciencia, tiene millones de años de formación y nosotros estaremos en este universo, en este periodo de existencia, unos 80 años, 90 años, 100 años si eres longevo. Y en esos 100 años, en realidad, ¿qué vas a hacer tú que sea trascendente para el universo o para la vida en sí misma? O sea, ¿qué acción tendrías que hacer tú para que de verdad haya una trascendencia? Lo cual nos invita a preguntarnos quién soy, qué hago en este mundo, ¿por qué existo? ¿Por qué existo? Y existo contra mi voluntad. Si es que hay voluntad antes de la no existencia. Es algo que escribía incluso hace varios meses y me preguntaba, ¿es correcto decir que existo contra mi voluntad?
si en la no existencia no habría una voluntad. Por lo tanto, vengo a existir por la voluntad de terceros y vengo a existir, de hecho, en un sistema ya creado, con reglas ya formadas, y me invitan a mí a que yo juegue con las mismas reglas, y si pierdo es mi culpa. El sistema te vende tantas cosas, la publicidad y el marketing te venden tantas cosas, que cuando tú accionas en base a ello, hasta te pueden criticar. Hasta la sociedad te ve mal, o sea, es algo bastante hipócrita e irónico. Entonces, es ahí donde viene la necesidad de creer, ok, como mi vida debe tener un sentido, entonces yo necesito creer en algo que trascienda, en algo más grande que mí mismo, en algo más grande que mi propia futilidad y mi propia existencia, porque eso me va a garantizar a mí un futuro mucho mejor, un futuro más trascendente, más importante. Yo creo que el sentido de la vida es aquel que tú quieras darle. Dale el sentido que tú consideres. Y fíjate bien dónde vas a poner tu creencia, tu fe. ¿Por qué creemos o por qué necesitamos creer? Necesitamos creer porque queremos darle un sentido a la vida. Hay mucha gente que dice, sin Dios mi vida no tiene sentido, y no los culpo, y es totalmente cierto. Porque Dios le da sentido a la vida. Tu pareja le puede dar sentido a tu vida. El fútbol le puede dar sentido a tu vida. Tu trabajo le puede dar sentido a tu vida, que es quizá lo más real y lo más material que te rodea, que es tu trabajo. Pero ese es un punto vulnerable de nosotros, y por ello es necesario que revalidemos nuestras creencias. Es necesario que entendamos por qué necesito creer antes de decir yo creo por el simple hecho de que Dios existe. La existencia o no existencia de Dios no está en juego aquí, no está en debate. Yo ahora no estoy debatiendo si Dios existe o no. Considero que esa es una decisión totalmente personal y que te compete a ti darle el valor que tú consideres. Si tú crees en Dios está bien, si no crees en Dios no está bien, pero no creas que porque no crees en el Dios judeo-cristiano occidental, estás exento de caer en tus propias creencias, en tus propios dogmas de fe. Debes tener dogmas de fe, debes tener aún sesgos cognitivos que te invitan a creer en algo. Hay gente que no cree en Dios, pero cree en los coaches motivacionales, creen que en este optimismo, ¿no? De yo todo lo puedo, yo todo lo voy a realizar. Y se han tragado este cuento de los coaches motivacionales, de estos gurús que te venden de todo y a las finales no te dan nada, ¿no? Entonces, hay gente que no cree en Dios, pero sí cree en las estrategias de marketing de los retailers. Es decir, de estas campañas de 2x1 y de llévate el segundo a 50% de descuento y todo eso. Entonces, aún se aplica a esos factores irracionales, pero de ahí van y se burlan de los que creen en Dios, cuando eres igual de irracional al creer esas estupideces. Seguimos siendo víctimas de un sistema que es un poco más fuerte, un poco no, que es más fuerte que nosotros y que juega mucho con nuestros sesgos cognitivos. La religión lo hace, pero la publicidad también. Y lo último que quería comentar para finalizar era, yo también creo que no importa en qué creas. Cree en Dios, cree en Jehová, en Jesús, Quetzalcóatl, qué sé yo, no sé, cree en lo que quieras. Creo que eso ya no es importante. Creo que actualmente lo importante es qué haces con aquello que tú crees. Tú crees en Jesús, si eres cristiano, ok, ¿y qué haces con eso? Esa es mi mayor crítica al cristianismo, es el hecho de que no hacen nada, o la mayoría de cristianos que yo conozco no hacen nada con eso, solo se reúnen los domingos, los martes y los jueves, se reúnen y se encierran en sus cuatro paredes, cantan 2 canciones, leen el libro sagrado y nada más. ¿Qué realidad material ha cambiado el cristianismo en nuestro país? ¿Qué ha hecho la comunidad evangélica católica, socialmente hablando, legalmente hablando, políticamente hablando, por nuestro país? ¿Qué han hecho? O sea, ¿qué hemos hecho en esta pandemia? Me incluyo, yo creo que soy cristiano, cultural, eh, mantengo mis creencias personales y me considero cristiano, ¿bien? Por decisión propia. Y la pregunta es, ¿qué han hecho? ¿Qué hemos hecho?
Porque es más fácil atacar a aquella persona que cuestiona que empezar a hacer cosas sustanciales por la sociedad. Yo creo que no has hecho nada. Entonces, si no haces nada, ¿de qué sirve tu fe? Es más, en el dogma cristiano está esta creencia de que serán arrebatados y de que se irán con Cristo y que Cristo ya vendrá, ¿no? Y mucha gente está esperando eso, que Cristo venga e irse, y es como que es un pensamiento muy egoísta, ¿no? A que Jesús venga y ya y nos vamos, y bueno, el resto, piña, ¿no? Esa es mi crítica al cristianismo, no a la creencia en sí misma, no a incluso a los dogmas. Yo pienso de que una religión, una post-religión, o sea, de lo que vemos ahora a lo que pueda haber más adelante, es una comunidad que entienda su fe desde un punto de vista que, ok, se sabe que es algo personal, no tengo cómo demostrarte que Jesús caminó en el mar, estamos de acuerdo. Los evangelios probablemente fueron escritos y manipulados, y la Biblia hebrea probablemente también, lo entiendo y aún así decido creer. No me voy al extremo fanático de mi religión y voy a hacer algo por mi sociedad y mi comunidad. Quiero transformar mi comunidad, quiero transformar el espacio material en el que vivo actualmente y como creo en esto, voy a, no sé, fundar algo, voy a crear una empresa, una cooperativa, voy a crear un organismo, voy a ayudar a la educación de mi país, voy a ayudar a la parte de comida, a la parte económica, no sé. Es decir, algo adicional. Ahí creo que hay un vacío legal en este aspecto. Nosotros como comunidad religiosa vamos a presentar un proyecto de ley, pero no hay eso, o sea, no se ve. Yo pienso, y puedo convivir con el resto de personas, de religiones, que no piensan como yo, pero puedo convivir con el resto. No lo hay. Y esa es mi crítica. Más bien al revés, más bien hay gente que debido a sus creencias religiosas pueden dañar a otros, pueden ir a los golpes, pueden ir por sus dogmas. Por ejemplo, los testigos de Jehová no permiten las transfusiones de sangre. Muchos cristianos no comen cerdo. Bueno, su tema. Pero ya prohibir la transfusión de sangre para un niño que puede estar muriendo, creo que eso sí debe tener un peso legal. Aprovecharse del sesgo cognitivo de miles de personas de escasos recursos que acuden a una iglesia, aprovecharse de ello debe tener un peso legal. Pedirle plata a la gente con promesas abstractas de salvación, de salud, debe tener un peso legal. Víctimas de cultos coercitivos deben poder estar amparadas bajo una ley, y no la hay, para que estos abusivos dejen de abusar, valga la redundancia. Pero no lo hay. No hay nada de eso. Entonces, si tuviéramos que sintetizar esto, la religión por el momento es necesaria, creo yo. Más que necesaria, es natural, va a estar ahí. Pero yo pienso en un estadio post-religión donde gente también cree en su Dios, en su deidad, entiende que puede o no puede existir, pero entiende que necesita creer. Es duro, por supuesto, es un momento duro en el que tú dices, de repente todo esto que me he inventado o que me han dicho me lo he inventado por mi vacío existencial. Eso no es fácil de asimilar, es un proceso totalmente doloroso. Claro que sí, por eso es que nadie se atreve a cruzar esa línea. Prefieren creer ciegamente de que si a mí me han dicho que Dios existe, Dios debe existir. Pero yo te invito, amigo creyente que me estás escuchando, si es que por ahí hay alguno. Y si no, por un momento, imagínate de que ese Dios en el que tú crees no exista. Ya empiezas de repente a sentir esa ansiedad y ese latir de corazón fuerte, porque tú dices, es mi vida entera, ok. Pues hay un montón de gente que hemos tenido que afrontar esa realidad y créeme, hemos sobrevivido para contártelo. Así que, bueno, la gente necesita creer, punto número 1. Punto número 2, estoy en contra del fanatismo. Creo que no debería haber tanto fanático y creo que debería haber un aspecto legal que ampare a las víctimas del abuso religioso y de los cultos coercitivos. Punto número 3, invito a todas las iglesias evangélicas, cristianas, mormonas, testigos, que salgan de sus templos, que los templos, si es posible, sean abandonados y que empiecen a vivir una vida práctica de ese evangelio que tanto predican,
porque no está trayendo progreso. O sea, no hay progreso por esas creencias abstractas, incluso a veces mal interpretadas del libro que ustedes tienen más sagrado, que es la Biblia. Creo que muchos pastores no tienen ni idea de los contextos socioculturales, filológicos, históricos en el que se escribió la Biblia y se atreven a enseñarla. Y eso me parece una total falta de respeto a la inteligencia de las personas. Y sí considero que debería haber un peso legal contra aquellas personas que se aprovechan de los estados vulnerables de miles, miles y miles de personas que en un estadio emocional totalmente débil, en un estadio de analfabetismo en muchos casos. O sea, en las provincias de Perú hay muchas iglesias evangélicas y hay mucha gente analfabeta. O sea, es absurdo pensar de que esas personas voluntariamente se metieron a una iglesia. De repente era su única esperanza, su único sostén. Y lo que hacen muchos pastores es aprovecharse y pedir este tema del diezmo, que yo sé que está tan manoseado, pero que me harta. Hace poco un amigo me enseñó, no digo su nombre todavía, pero él sabe quién es. Un amigo me enseñó una carta, una hoja en la que lo invitaban a pactar. O sea, tenía que firmar cuánto dinero él iba a dar mensualmente a la iglesia. Y te dicen, no, esto es voluntario, esto no te preocupes, que no es obligatorio. Mi amigo le dijo, yo no voy a dar ni 30, porque le ponían opciones, 30, 50, 100. No, yo no voy a dar nada. Y los líderes le decían, pero que sea un sol. O sea, yo digo, nada, o sea, no es no, eso ya es acoso. O sea, eso debería estar penado, debería estar regulado legalmente, pero nosotros estamos... Hay muchas cosas que no nos damos cuenta y los más vulnerables son los que pagan más por las condiciones materiales en las que viven. Así que yo creo eso, la religión, yo creo en una posreligión, no sé si así llamarlo, la verdad, en un estadio en el que los seres humanos entendamos que la fe es voluntaria, que Dios puede o no puede existir, pero creo en Dios por decisión, ¿ya? Creo que, y esa gente creyendo así, pues van a poder trabajar más por sus condiciones materiales presentes en vez de estar pensando en un cielo que quizá, amigos y amigas, nunca llegue. Es más, yo me apropio más bien de lo que decía Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Quisiera que las iglesias prediquen más eso en vez de estar diciendo, me voy al cielo a estar con los ángeles. Prefiero a ese Jesús que decía, voy a partir madres acá si es necesario con tal de que haya una justicia y se vayan los opresores. Pero la iglesia no es subversiva. Y como yo siempre digo, si la iglesia no es subversiva, está del lado del status quo. Muy bien. Bueno, eso era lo que quería comentarles. Bueno, tengo un amigo por ahí que ha estado viendo. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Espero estés bien. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Si les ha parecido interesante esto, compártanlo. Voy a estar comentando varias cosas en estos días porque se vienen las elecciones también regionales y no nos estamos poniendo a evaluar quiénes van a tomar el sillón del gobierno regional del Callao, de San Miguel y de pequeños y de los distritos. O sea, los medios de comunicación se enfocan más en lo general y no llegan más adentro. Creo que estamos nosotros para poder ver quién postula esta vez al Callao, quién va a venir aquí al gobierno regional del Callao o aquí al distrito de San Miguel también, que es donde estoy. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el gobierno regional del Callao con el dinero? ¿Verdad? En todos estos años en el Callao hay muchas cosas y vamos a estar hablando de eso. Así que si te interesa esto, te invito a que compartas el contenido. Gracias por estar ahí y por estar viendo este video. Buenas noches.